Bienvenidos a su espacio, Perlas del libro de Isaías. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Damos gracias a Dios por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 42 del libro de Isaías. Este capítulo está dividido en 3 subsecciones. Los primeros 9 versículos nos hablan acerca de el siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. El libro de Isaías es llamado el libro del profeta evangélico porque anuncia el ministerio de Cristo. Y en este capítulo, en esta sección, se nos habla acerca del siervo. ¿Quién es el siervo? Mateo 12:18 aplica este pasaje al ministerio de Cristo. Cristo es el siervo. Él dijo: yo he venido para servir y no para ser servido. Mateo 20:28. Muchas expresiones de este capítulo no pueden aplicarse a ninguna otra persona. Con frecuencia Jesús dijo que había sido enviado por su Padre para llevar a cabo una misión asignada. Juan 4:34, Juan 6:38, Juan 14:31. Con referencia a la naturaleza de su obra, dijo que no había venido para ser servido, sino para servir, y que estaba entre su pueblo como el que sirve. Lucas 22:27. En diferentes pasajes de los capítulos que siguen, Isaías presenta el cuadro más completo del Mesías y de su obra terrenal que pueda encontrarse en el Antiguo Testamento. En buena medida, por causa de estas profecías, se ha llamado a Isaías el profeta evangélico. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías se refiere claramente a los 3 miembros de la deidad. Yo, el Padre, he puesto sobre él, el siervo o Mesías, mi espíritu, el Espíritu Santo. Mateo 12:18. El Espíritu Santo descendió en forma especial sobre Cristo en el momento de su bautismo. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. El Mesías realizaría una obra en silencio y modestamente, sin pompa ni ruido. En muchas ocasiones pidió que no se dijese nada sobre el milagro que había hecho. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. El Mesías ministraría tiernamente a los débiles, los lastimados y oprimidos. Sería amigo del pecador humilde y contrito y de todos los necesitados, los que se consideran a sí mismos y también son considerados por otros como casos desesperados, casos perdidos, podrán hallar en él el consuelo, la fuerza y el ánimo que tanto necesitan. Él venía para salvar, para buscar lo que se había perdido. No se cansará ni desmayará
hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. A pesar de las dificultades con las cuales tuviera que enfrentarse el Mesías, perseveraría hasta alcanzar la meta de restablecer en esta tierra la justa ley del universo. Recuerden, yo he venido para cumplir la ley, no para anularla. Y es la ley la que establece la justicia. Esa es la norma. Las costas esperarán su ley. Leemos nosotros en muchas partes de la Biblia, por ejemplo en Salmo 19:7, Proverbios 3:1, que la ley es magnificada, es engrandecida. En este pasaje Isaías se refiere a la conversión de los gentiles que esperarían su ley. La ley fue entregada a los israelitas para ser enseñada, para ser presentada a los gentiles. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. El creador. Él dice así. Pero aquí encontramos una gran verdad. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Él es el que nos sostiene, Él es el que permite que estemos vivos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. En la Nueva Versión Internacional dice, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. No usa la palabra espíritu, usa la palabra vida, porque esa es la aplicación correcta. Recordemos que no somos un alma, tenemos un alma, o no tenemos un alma, somos un alma. Esa es la lección. Dios creó al ser humano, pero el ser humano no vive por sí solo. El aliento de vida nos la da Dios constantemente. Por eso dice el libro de Salmos, les quitas el hálito, dejan de ser. Y aquí me viene a la mente aquella visión del profeta Jeremías, cuando ve dos olivos, y esos dos olivos conectados con una especie de tubos, y por esos tubos fluye el aceite para que las lámparas ardan. Nosotros estamos conectados a Dios y por eso nos mantenemos con vida. En el momento que nos desconectamos, morimos. Y esa va a ser la muerte eterna. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Este es el propósito del siervo de Dios, ser luz para las naciones. Israel fue llamado con este propósito, ser luz de las naciones. Lamentablemente Israel no llegó a ser luz de las naciones, salvo en algunas contadas ocasiones. Pero el siervo, Cristo, el Mesías, Él dio luz a las naciones. Yo soy la luz, dijo en más de una ocasión, y con sus enseñanzas, con su vida, nos dio luz. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? El Mesías lo hizo con su vida, con sus enseñanzas, con su evangelio. Ese mismo evangelio que nosotros hemos de presentar, nosotros también hemos sido llamados para ser luz de las naciones. Esa perla, no la olvides. Jesús devolvió la vista a los ciegos en varias ocasiones, en lo cual dio testimonio de que tenía el poder para impartir
impartir vida espiritual. No solo la física. Recordemos que cada milagro que hacía, cada sanidad que hacía, implicaba el perdón de los pecados. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Él, yo Jehová. Las esculturas no son dioses, solo son ídolos. Recordemos. Tenga presente esta perla. Las esculturas no son dioses, solo son ídolos. Yo Jehová, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Las predicciones hechas por Isaías y por otros profetas anteriores se habían cumplido. El cumplimiento de esas profecías primeras daba peso y valor a las notables predicciones que en estos pasajes se presentan al pueblo. Recuerden, el cumplimiento fiel y preciso de las profecías del pasado son las que nos dan la garantía del cumplimiento de las profecías que aún faltan por cumplirse. Antes que sucedan, nos lo ha dicho. Jesús repitió en más de una ocasión, os lo he dicho antes que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. De los versículos 10 al 17, se nos habla acerca de la alabanza por la liberación poderosa de Jehová. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Días oscuros y de desaliento habían sobrevenido a Judá, y en el futuro habría días peores, pero Isaías proclamó un mensaje de consuelo y esperanza. Siempre que el pueblo contemplara el futuro glorioso, podría regocijarse anticipadamente y cantar y agradecer a Dios por su maravillosa misericordia y su gran amor. Los héroes de la fe se mantuvieron firmes porque miraban la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Nosotros hemos de mantenernos firmes cuando con los ojos de la fe miremos a Jesús viniendo por segunda vez. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Canten, alaben. Cristo viene. Él nos perdona nuestros pecados, Él nos redime. Él nos va hablando cada día por medio del Espíritu Santo. Hay muchas razones para alabar a Dios. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Anuncien, sean luz para las naciones. Ese es el mensaje, esa es la perla que hay que tener. Somos mensajeros. Cristo cumplió su ministerio aquí en la tierra. Ahora nos corresponde a nosotros cumplir la misión que nos ha dejado. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. El Señor es celoso del honor y la integridad de su nombre. Él va a salir para impartir justicia, y cuando venga por segunda vez, vendrá para dar a cada uno conforme a sus obras. Esa es la palabra. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Desde el siglo ese. No, he callado. La hora de la venganza de Dios finalmente ha llegado. Por mucho tiempo el Señor ha permitido a los impíos que anden en sus malos caminos. Ahora se propone llamarlos a cuentas. Ahora realizará su extraña obra, como dice Isaías 28:21. Ahora
pagará a cada uno como se merece. Asolaré y devoraré. La justicia de Dios se va a impartir. Dios es infinitamente misericordioso, pero cuando llegue el momento, su justicia también será derramada. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Destrucción total. Se describe con lenguaje altamente figurado la venganza divina sobre los que han despreciado la misericordia. Consecuencias. Recuerden, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Decides aceptar a Jesús, tiene consecuencias para bien. Decides rechazar a Jesús, tiene consecuencias para mal. Es decir, ¿no?, que todo lo que hagamos siempre inevitablemente trae consecuencias. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Los que han sido ciegos espiritualmente entenderán, comprenderán. Y lamentablemente, el pueblo de Dios por mucho tiempo actuó como ciego en tinieblas. La retribución divina caerá sobre quienes deliberadamente hayan rechazado su luz. Mientras los que son sinceros, aunque sean ignorantes, vendrán a la luz y recibirán la oportunidad de aceptar la bondadosa misericordia de Dios. Yo tengo muchas ovejas en otros rebaños, dice el Señor. A ellas también tengo que traerlos. Va a llegar el momento en el cual la iglesia de Dios estará en un solo rebaño. Todas las ovejas reunidas. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Miren, dos cosas opuestas. Un pueblo que por ignorancia estaba en la oscuridad, pero otros que están en la oscuridad por elección propia. Los que por ignorancia están serán llamados, serán despertados, sus ojos serán abiertos. Son los que tienen hambre y sed de Dios. Son los que son pobres en espíritu. Mientras que los que por elección están en tinieblas, ellos recibirán la condenación. Los versículos 18 al 25 nos hablan acerca de Israel no aprende de la disciplina. Suele suceder. Sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. Se está refiriendo también a su siervo, pero por el contexto del mensaje no se refiere al Mesías, sino al pueblo que no cumplió con su misión, al pueblo que fue llamado para hacer luz. ¿Se aplica a nosotros este pasaje? ¿Somos nosotros también sordos? ¿Somos también nosotros ciegos? ¿Tenemos las escrituras y no queremos ver? ¿Escuchamos la palabra de Dios y no la queremos entender? ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Ah? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Es lamentable cuando el mensajero pierde de vista su misión. Es fatal. Israel perdió de vista su misión y nosotros no debiéramos perderlo de vista. No debiéramos dejarnos absorber por solo programas. Hay que tener en cuenta cuál es nuestra misión: discipular, enseñar,
mostrar la palabra de Dios tal cual es, producir cambios, reformas en nuestra vida y en los discípulos. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Por amor de su justicia. Cristo magnificó la ley por precepto y ejemplo, demostrando que es sabia y justa. Por ejemplo, Salmo 19:7, Proverbios 3:1. La obediencia a la voluntad de Dios revelada siempre promueve la justicia, la felicidad y la paz entre los hombres. En el Sermón del Monte, Cristo magnificó la ley mediante la aplicación de sus principios a los motivos del corazón, así como a los actos externos. Mateo 5:17, 5:20 al 21. La vida de Cristo, de perfecta obediencia a todos los requisitos de la ley, confirmó todo lo que él había proclamado acerca de ella. Juan 15:10, Juan 17:4, Romanos 8:3-4. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Esa ley que algunos cristianos dicen ya ha sido clavado, ya no sirve. Si la ley ya hubiera sido clavado, ya no sirviera, ya no existiría el pecado. Porque el pecado es la transgresión de la ley, y si no hay ley, no hay pecado. No lo hay. Ojalá se entienda. Isaías 42:21. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestas para despojo, y no hay quien libre despojados, y no hay quien diga restituir. ¡Qué tragedia! Un pueblo llamado a ser luz, ahora es un pueblo escondido. Un pueblo llamado a ser el mensajero de Dios, ahora es un pueblo despojado. Consecuencias de elegir mal, consecuencias de dar la espalda a Dios. Dios había advertido a su pueblo que el resultado de la desobediencia sería desgracia y desastre. Deuteronomio 28:15-68. Y estas advertencias estaban ahora cumpliéndose. Recuerden, el reino del norte, las 10 tribus ya habían desaparecido y Judá estaba siendo amenazado. Consecuencias de dejar de ser luz, consecuencias de perder de vista la misión. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Dios había permitido que sobreviniera la tribulación a fin de que el pueblo volviera en sí y estuviera dispuesto a prestarle atención. ¿Escucharía ahora sus palabras de sabiduría y de vida? ¿O seguiría sus propios consejos tal como lo habían hecho sus padres de generación en generación? ¿Sucede también esto con nosotros? Aquí hay una perla. ¿Repetiremos los errores del pueblo de Dios? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Dios había permitido la invasión asiria. El pueblo de Judá se acarreó sufrimientos por causa de su terca desobediencia. Cuando rehusó servir al Señor, Dios retiró su mano protectora y permitió que el enemigo entrara en su país y lo devastara. Cuando nos alejamos de Dios, cuando rompemos, quebrantamos su ley, vienen las consecuencias terribles a nuestra vida. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. ¿Qué tal ceguera? Pero una ceguera intencional. Ellos tenían la palabra, pero no la querían entender. Había profetas, pero no querían escuchar.
no hicieron caso, no quisieron. Que no se repita la historia en nuestras vidas. Estamos llamados a ser mensajeros. Estamos llamados a dar luz a las personas que nos rodean, quienes se relacionan con nosotros. Los castigos que habían sobrevenido a la nación fueron inútiles en buena medida. A pesar de su sufrimiento, el pueblo no comprendió la terrible naturaleza del pecado y la razón de la triste situación en la cual se hallaba. Esa situación presagiaba mayores tribulaciones. Los azotes de Sennacherib serían seguidos por una calamidad mucho más grave, la cual recayó sobre la nación en los días de Nabucodonosor. ¿Necesitamos ser sometidos a mayores crisoles para despertar, para entender? Recuerda, Él es quien nos da vida. Él es quien nos sostiene. Él es quien nos ha incluido en su misión. Él es quien pide que tú seas luz de las naciones. Vive, magnifica la ley de Dios y sus bendiciones se materializarán en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.